Buenos días, buenas tardes para los que están en Europa y no en Argentina. Bueno, un placer que se sumen a esta visita. Mi nombre es Marita García, soy curadora en jefe de Malva. Y bueno, es una gran alegría, un placer recibirlos en este día tan especial para nosotros aquí en Argentina, porque es precisamente el Día Nacional de los Amigos de Museos. Así que bueno, esta es la primera actividad que vamos a realizar junto con el Museo Reina Sofía. Estamos muy orgullosos de estrechar estos vínculos que, bueno, que se han iniciado con el encuentro de nuestra presidenta Teresa Bulgeroni y de la presidenta de la Asociación de Amigos del Reina Sofía, Lidia Blanco. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer un recorrido por esta exposición de colección que tenemos actualmente en Malva, que se llama Tercer Ojo. Una exposición para nosotros muy especial porque precisamente reúne obras tanto de la colección de Malva como de la colección particular de Eduardo Costantini. Posiblemente ustedes conozcan, Malva es una institución fundada en el año 2001 por Eduardo Costantini, en el cual en ese momento él dona su colección con masterpieces del arte latinoamericano, y a partir de ese momento, en todos estos 22 años que tiene el museo, se ha ido constituyendo, acrecentando su colección también gracias precisamente a los amigos que han ido aportando nuevas piezas que enriquecen y que le dan pluralidad y variedad a nuestra colección. Bueno, como les comentaba, esta exposición Tercer Ojo es una exposición que aborda o que se centra precisamente en el arte latinoamericano, que es el core de nuestra colección, el core del museo. Son alrededor de 220 piezas que están precisamente equitativamente divididas entre, como les comentaba, la colección de Malva, que se ha ido acrecentando también, como he dicho, a lo largo de los años, y la colección particular de Eduardo Costantini. Es una exposición que en este sentido busca un replanteo en términos curatoriales, porque es una muestra que no sigue un patrón cronológico ni un patrón geográfico, digamos, para la ordenación de las piezas, sino que precisamente se recorta a partir de núcleos temáticos, de derivas del objeto artístico, ¿no? De problemáticas que va planteando el objeto artístico, de aspectos instalativos y también de los modos que en América Latina, digamos así, los grupos de vanguardia y las distintas agrupaciones artísticas, digamos, han ido encontrando como modos de expresión particulares para desarrollar su arte. Bueno, en este sentido también comentarles que la exposición trabaja en función de dos grandes núcleos, que son habitar y transformar, núcleos conceptuales, que nosotros precisamente también los pensamos para poder abrazar o digamos, dar a conocer problemáticas que son muy contemporáneas, como problemáticas sociales, problemáticas raciales, aspectos vinculados con la sustentabilidad del planeta, digamos, todas temáticas muy contemporáneas que precisamente en este nuevo montaje de la colección, que nosotros inauguramos en agosto del año pasado, bueno, era importante, digamos, con nuestro conjunto de piezas poder dar una mirada nueva, ¿no? Una mirada inédita sobre estos procesos artísticos. Dada un poco la extensión del tiempo que tenemos para esta visita, vamos a recortar un fragmento de la colección y solo vamos a recorrer el núcleo Transform. Así que bueno, si les parece, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Ojo. Bueno, como les comentaba, acá comienza este gran núcleo de transformar. Este segundo, perdón, gran núcleo de transformar se va dividiendo a su vez, digamos, por distintos aspectos, cuestiones, problemáticas sociales que van, digamos, dando este recorrido de las obras. En este sentido vamos a dar inicio hablando de esta pieza de Antonio Berni, Manifestación, una obra del año 1934. Es una de las piezas de los highlights de Malva. Antonio Berni es un artista muy importante para nosotros, un artista que comienza a trabajar a finales
digamos, durante la década del 20 y tiene una producción extendida hasta los años 80. En este momento lo encontramos, como ustedes podrán ver, muy afectado, digamos, muy íntimamente vinculado al muralismo mexicano, que como sabemos en América Latina tuvo una fuerte impronta desde que, digamos, se constituye la Revolución Mexicana en 1910, y digamos que es un movimiento que va a marcar profundamente el arte de América Latina. En este sentido es importante señalar que David Alfaro Siqueiros, uno de los líderes de este movimiento muralista mexicano, visita la Argentina en 1933 y allí se reúne, ¿no?, con este grupo de artistas, entre los que estaba Berni, pero también estaba Spilimbergo, Urruchúa, y, digamos, al calor de las ideas de Siqueiros, ¿no?, vinculados no solo con su militancia comunista, sino también con este compromiso revolucionario de este México nuevo, era esta necesidad de poder tomar los muros, ¿no?, digamos, de que realmente este arte público saliera específicamente de lugares de recintos cerrados para poderse comunicar en términos sociales de manera más amplia. Lo vemos acá Berni, que si bien en Argentina no había la posibilidad de tomar los muros, digamos, bueno, él se las ingenia para poder trabajar en esta gran tela que trabaja con, es una arpillera que el mismo artista cose, ¿no?, las arpilleras, las bolsas que se utilizaban muchas veces para la comercialización de productos. Esa es la base, ¿no?, del soporte que utiliza esta tela, y que si lo vemos con claridad también se puede ver cómo están por momentos las uniones que utiliza el artista para unir el soporte. Bueno, y acá vemos esta manifestación que está claramente, digamos, inscripta en esos décadas del 30, una década muy difícil, no solo para América Latina, sino para el mundo en general, ¿no? Digamos, recordemos la crisis del año 29, y donde vemos precisamente esta manifestación de trabajadores, de gente, digamos, justamente que está reclamando, como bien lo dice la pancarta, pan y trabajo, pero es muy interesante cómo Berni, digamos, en algún sentido retoma este realismo, si se quiere, mural, que podemos rastrearlo en algún sentido desde el Renacimiento, pero donde claramente vemos este lenguaje moderno, ¿no? Digamos, este lenguaje realista, pero digamos, absolutamente involucrado en las enseñanzas, si se quiere, de la vanguardia, ¿no? Digamos, en la facetación de los rostros, en la síntesis a la manera de tratar los rostros, ¿no? Y en esta gran articulación, difícil articulación de todos de estas caras, ¿no? Podríamos decir, de este río de caras, que también manejan una perspectiva múltiple, ¿no? Todos elementos, obviamente, que tenían que ver con el desarrollo vanguardista que también el propio Berni había desarrollado, muy ligado en este momento, en sus comienzos al surrealismo, pero que después había ido, digamos, tamizando en función de otras tendencias y otras referencias. Nosotros es una pieza, como les decía, muy importante para Malva, sobre la cual hemos trabajado intensamente también en términos materiales, ¿no? Digamos, con un proyecto muy interesante para entender cómo el artista trabajó el temple en esta oportunidad, y este trabajo, como les decía, del soporte. Otro elemento importante, como para ya ir avanzando también en la muestra, es que también el artista utilizaba fotografías, ¿no? Digamos, fotografías muchas veces extraídas del diario, de personajes a veces, bueno, homeless, ¿no? Personajes un poco marginales dentro de la sociedad, para reinterpretarlos y reintroducirlos como su materia pictórica. Bueno, si les parece, podemos continuar en esta línea de transformar lo social. Tenemos otra sala que, si se quiere, vuelve a trabajar el tema de transformar lo social, pero esta vez inscripto ya en los años 60, ¿no? Sabemos que los años 60 son unos años muy revolucionarios, digamos, donde hay convulsiones políticas, económicas, que afectan directamente, digamos, a la sociedad, a la transformación de la sociedad, y en este sentido también los artistas obviamente siempre fueron grandes portavoces de esos cambios. En este sentido, bueno, marcar la presencia de dos piezas de Claudio Tozzi, una que es el Che Guevara muerto,
Claudio Tozzi es un artista brasileño. Acá lo que vamos a ver es un poco este desarrollo de los nuevos realismos, ¿no? Así como vimos este realismo de Berni en los años 30, bueno, en esta sala volvemos a este realismo que se inscribe en los años 60 y donde precisamente la figura de Che Guevara sabemos que es una figura clave para todo, para comprender, digamos, estas transformaciones artísticas e intelectuales, digamos, ¿no? Cuántas expectativas también había en estas transformaciones sociales que ligadas a la Revolución Cubana, digamos, se iban abriendo en el continente latinoamericano. Este es el otro Claudio Tozzi. Y después, por ejemplo, plantear otro artista brasileño, Malva, digamos. Brasil es uno de los países tal vez mejor representados en la colección, además de la Argentina, por supuesto. Esta es una obra de Rubens Herchmann, Elevador Social, donde, bueno, también nuevamente está tematizando, ¿no? Digamos, un aspecto que tiene que ver con la transformación social, el ascenso de las clases medias, digamos, determinadas problemáticas sociales que fueron muy centrales precisamente en esos años, ¿no? La autonomía universitaria, digamos, determinadas cuestiones que fueron producto de muchas luchas internas. En cada una de las sociedades. Y simplemente volver sobre otra obra, que también es una obra paradigmática dentro del arte latinoamericano, y que para nosotros, bueno, es un orgullo también que Malva pueda tener esta pieza, es Inserciones en circuitos ideológicos de Sildo Meireles, en donde vemos de qué manera precisamente este, como otros artistas latinoamericanos, buscaban trabajar con modos de meterse en el sistema, ¿no? De generar contrasistema. Ustedes podrán ver que en las botellitas de Coca-Cola hay unos stickers en donde precisamente hay ideas, ¿no? Digamos, vinculadas a estas posiciones contestatarias, estas posiciones de ruptura del sistema, ¿no? Yankees Go Home, o ¿no? La Molotov, digamos, ¿no? Como determinado tipo, la Molotov en tanto esta bomba casera, ¿no? Determinados tipos de ideas que buscan generar dentro del circuito contrasistema, ¿no? Digamos, bueno, una pieza muy clave para acompañar estos procesos contestatarios y revolucionarios dentro de lo que es el arte de América Latina. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sala en donde se plantea eh, otra problemática vinculada al transformar. Ustedes ven cómo se va repitiendo este vocablo, ¿no? De transformar, porque es el que precisamente nos va permitiendo ir tejiendo esta trama discursiva, ¿no? Esta trama curatorial que tiene que ver con, bueno, con ir planteando, como les decía, en términos temáticos o en términos también vinculados a las problemáticas del objeto de arte y de los movimientos artísticos, distintas aproximaciones sobre que nos permiten las obras y nos permiten también los relatos. Acá estamos en transformar la realidad. Este fue un aspecto interesante porque lo que nosotros buscábamos con este núcleo era amalgamar, abrazar, digamos así, dos movimientos vanguardistas, como son la abstracción y el surrealismo, que siempre se tienden a ver como horizontes diferentes, ¿no? Como movimientos separados. Claramente hay una diferenciación muy fuerte que tiene que ver con que para el surrealismo, digamos, la inscripción primera tiene que ver con la liberación del inconsciente, con el trabajo automático, y para el constructivismo o las tendencias abstractas hay una base que se vincula con la racionalidad, digamos, con la posibilidad de pensar un proceso matemático, una función en relación al proceso artístico, pero sin embargo hay un punto de unión importante que tiene que ver con que ambos movimientos vanguardistas, bueno, tenían como objetivo último transformar la realidad, ¿no? Digamos, había un sentido escatológico que los une en relación a este tema. Entonces, por eso el gran desafío era poder verlos juntos. Acá tenemos, por ejemplo, una pieza surrealista de Antonio Berni, primera, previa a la manifestación que vimos en Transformar lo Social, pero donde vemos que hay determinados juegos, como por ejemplo este sistema de cruces que él está utilizando para articular su imagen, que, bueno, casualmente vemos que también como un mecanismo plástico se repiten, por ejemplo, en esta pieza de Carmen Herrera, donde podemos ver también ese juego de cruces, digamos, articulándose como parte de la constitución de ese plano. O el caso de Elio Chisica, este es un artista brasileño
bueno, digamos, muy importante, internacionalmente reconocido. Estos son sus metaesquemas de los años 50, donde vemos de qué manera él está haciendo bailar, si se quiere, esta retícula, ¿no? Esta trama ortogonal que sabemos que es una base clave para la constitución de los movimientos constructivos. Y otra pieza de Livi Prati, una artista argentina también que está siendo muy reconocida, también al calor digamos, de la importancia que los feminismos nos están haciendo ver en relación con la producción de las artistas mujeres. Pero vemos cómo estos mecanismos vinculados a la grilla o vinculados a determinada, la grilla, la retícula, también aparecen, por ejemplo, en la obra de Juan Valleplanas, un artista argentino, perdón, un artista español, digamos, argentino, porque ya lo hemos abrazado y lo hemos nacionalizado, pero en realidad es de estos artistas que, bueno, junto con esta, digamos que en relación a la guerra civil española, ¿no? Digamos, la Argentina recibió una importante población de artistas e intelectuales que le dieron también a la Argentina una fisonomía muy importante en términos culturales y en términos de desarrollo editorial, ¿no? Clave para la Argentina esta inmigración española de la década del 30. Y bueno, acá en este sentido, nuevamente, Greta Stern, una artista también exiliada. Nosotros somos un país que también se ha constituido mucho en relación a los exilios. Acá vemos cómo ella también está utilizando esta forma ortogonal, esta estructura, si se quiere, de grilla o de paralelismos, ¿no? Elementos geométricos, que en realidad le están sirviendo para desarrollar un tema del cual ella era una referente que tiene que ver con la fotografía surrealista, ¿no? Digamos, cómo eran estos sueños, así se llama la obra, es una serie fotográfica en donde ella va dando cuenta un poco a través de estos mecanismos del fotomontaje de estos sueños liberadores de los cuales ya nos hablaba Freud y que obviamente el surrealismo toma de manera directa. Bueno, y entonces seguimos transformando, también transformar es una palabra muy arraigada en el arte moderno, ¿no? La idea de transformar no solo la obra de arte, sino también a través de la obra de arte transformar el mundo, ¿no? La posibilidad de que realmente esta idea de mundo y obra, digamos, sean transformadores y haya una transformación de la conciencia humana. Acá estamos en transformar el dispositivo, ¿no? Nosotros vemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, bueno, realmente los artistas empiezan a trabajar de una manera en donde ya es muy difícil pensar en el objeto canónico, ¿no? En la pintura o en la escultura, sino que realmente los objetos se abren a unas problemáticas, a unas fisonomías, a unas materialidades también muy extrañas, muy diferentes a lo que habían sido esas técnicas y esas disciplinas canónicas. Bueno, precisamente esto es lo que se constata, ¿no? Que las obras ya no cuelgan de la pared, sino que cuelgan del techo, que tienen unas, como les decía, unas fisonomías muy diferentes. Acá estamos viendo, por ejemplo, la esfera de Gego, una artista alemana que se radica en Venezuela, también producto de la Guerra Mundial, y que va a desarrollar un gran trabajo con estos dibujos, ¿no? Sin papel, podríamos decir, ¿no? Esta línea de alambre que va a ir recortando también a través de su sombra. O el caso de Ligia Clark, que acá tenemos estos bichos, ¿no? Los bichos de Ligia Clark, estas criaturas, que son estas criaturas articuladas, que en realidad también están esperando la acción humana para su transformación, para su desarrollo, no necesitan de la acción humana. Esto en sus primeras exhibiciones obviamente se podían manipular, estamos en un museo, ya no podemos hacerlo, pero digamos que son piezas paradigmáticas también del desarrollo del arte latinoamericano. Y entonces en este sentido también recuperar que la transformación del objeto también transforma al espectador. Y como veíamos, ya no tenemos un espectador fijo que solo contempla, sino que también tenemos un espectador que manipula, que interviene en la obra de arte. En este sentido, me parece que es interesante también señalar esta escultura de Gyula Kosic, un artista argentino eh, constructivo, ¿no? de los años 40, esta es una pieza del año 44, pero donde nuevamente vemos de qué manera esta pieza estaba pensada para que hubiese
un público que la manipulara, que la cambiara de fisonomía, esta idea de que la obra de arte ya no tiene una fisonomía fija, sino que es en esta interacción con el espectador que la obra se despliega, ¿no? Digamos que el despliegue necesita ese otro que ya no está, digamos, separado y que solo contempla, sino que es un espectador activo, ¿no? Ahora vamos a pasar, hablando de actividad, precisamente a una sala que también es interesante, que se vincula, obviamente está en el marco de transformar el dispositivo, que tiene que ver con el cinetismo, ¿no? Digamos, cómo durante los años 60 se produce también esta investigación de los artistas en torno a la utilización de motores, digamos, que llevan al movimiento, a las luces, a la introducción de agua o de otros elementos que precisamente lo que le dan a la obra es este movimiento, ¿no? Que digamos, nosotros siempre habíamos hablado de las artes visuales como estas producciones estáticas. Y ahora claramente vemos que se produce una fuerte alteración. Acá estamos con la obra de Julio Lepard, un artista mendocino, argentino, pero que ha residido la mayor parte de su vida en Francia, y donde allí, junto con otros artistas, digamos, ha desarrollado un importante grupo de investigación visual. El caso de Marta Boto, también con la introducción de luces, o nuevamente el caso de Gyula Kosice, el artista que también acabábamos de ver, ya en los años 60, obviamente volviendo a trabajar con la introducción del agua, ¿no? El agua, el movimiento, las luces. Esto es muy interesante también porque estos artistas, así como les comentaba que había una búsqueda transformadora, estos artistas también, en esta alteración que están generando de nuestra percepción, también había que en esta alteración, en esta búsqueda transformadora, también hubiese una transformación de nuestra conciencia, ¿no? Digamos, de nuestro lugar en el mundo, de cómo habitamos, de qué somos. Entonces, bueno, precisamente es interesante ver cómo la vanguardia en ese sentido tiene un mecanismo eh, monista, donde está siempre pensando en que la transformación de la obra de arte tiene que sí o sí derivar en una importante transformación social. Bueno, ahora vamos a pasar a otra área de transformar el dispositivo, que es un momento importante para la Argentina, para el Río de la Plata, que es el marco recortado, ¿no? El marco recortado es este dispositivo que ustedes están viendo acá, donde con claridad vemos que las obras ya no tienen una estructura ortogonal, una estructura rectangular, sino que se fragmenta, ¿no? Se quiebra el marco. Este marco lo que va a hacer es articularse para estos artistas en función de lo que define la obra, ¿no? Digamos, la idea era no seguir conservando esta idea del marco como un cuadro, digamos, esta idea de la ventana renacentista, para cortar ese procedimiento y que el marco se articulara en función de las necesidades de las pinturas. Acá estábamos, las piezas que estábamos mirando son las piezas de Martín Blasco, también una artista, digamos, los años 40, la vanguardia argentina de los años 40 está muy forjada en función de las inmigraciones, ¿no? Que habían producido tanto la Guerra Civil Española como la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, un poco para mostrar este dispositivo, que como les decía es un dispositivo que nos identifica mucho a los rioplatenses, ¿no? Porque digamos, fue también un movimiento que no solo se limitó, no estuvo limitado solo al desarrollo argentino, sino que muchos de estos artistas eran uruguayos y había un cruce de este río Barroso, ¿no? Digamos, entre Montevideo y Buenos Aires, que forjaba y que daba calor, digamos así, a estas nuevas ideas en relación a la pintura y a los modos de hacer artes visuales. Pero un poco nuestro objetivo también era poder pensar cómo esta situación del quiebre del marco, cómo se proyectaba en la tradición del arte argentino, para poder interrelacionar con la generación de artistas de los años 90, ¿no? Que este es el caso de Jorge Gummiermayer o de Fernanda Laguna, artistas que van a tomar, si se quiere, aspectos vinculados con este desarrollo constructivo y con esta, digamos, idea del quiebre del marco, pero donde esta problemática va a estar tamizada por una militancia homosexual, ¿no? Digamos, por una problemática queer
que hace que, por ejemplo, este quiebre ya no sea un quiebre ortogonal, un quiebre rígido como en el que veíamos en los artistas concretos, sino que son estas volutas, ¿no? Digamos, más amaneradas, estos colores rosas, ¿no? Digamos, donde claramente hay digamos, una lectura sexualizada de esta tradición, de esta tradición constructiva de los años 40, el caso también de Fernanda Laguna, ¿no? Digamos, como una problemática que está atravesada por una militancia queer, por una nueva perspectiva sexogenérica que le da, digamos así, una nueva vida y constituye también una genealogía del arte argentino, también pensando en estas modificaciones que tiene el dispositivo. Bueno, ahora vamos a introducirnos en otra pequeña galería, pero muy importante para nosotros, que es donde se albergan las piezas de Frida Kahlo. En parte el título de nuestra muestra, Tercer Ojo, está relacionado con esta pieza de Frida Kahlo, Diego y yo, y que también tiene mucha importancia para nosotros porque, bueno, nos hace poder entenderlo de una manera polisémica, donde también el tercer ojo tiene que ver con una cierta clarividencia, ¿no? Con una mirada aguda que en algún sentido también nos acerca a pensar el coleccionismo. Bueno, acá entramos en transformar la vida y transformar la muerte, que bueno, sin duda amalgaman un poco los sentidos de la propia Frida. Nosotros en esta pequeña sala, porque quisimos darle un sentido especial a estas dos obras que tiene Malva, perdón, una es colección Malva, o sea que Malva tiene, que ahora actualmente está exhibiendo, pero esta es una pieza de colección Malva, donada por Eduardo Costantini en el año 2001, cuando se funda el museo. Y por otro lado, se llama Autorretrato con Chango y Loro. Y por otro lado, esta otra pieza de la colección Costantini, que se llama Diego y yo. Es una pieza muy interesante. Bueno, Frida Kahlo es una artista que ustedes saben que es muy reconocida internacionalmente, tanto por su pintura también como por su propio desarrollo vital, que ha sido muy importante digamos, como para proyectar también su propia militancia, ¿no? Digamos, es una artista que ha sido abrazada por los movimientos feministas, por los movimientos queer, digamos, es como una gran líder en muchos sentidos de la diversidad y de las posibilidades de generar una vida diferente, ¿no? A la que posiblemente le tocaba vivir. En este sentido, lo que quería resaltar, tal vez de esta pieza, ustedes como pueden ver, digamos, claramente, bueno, el título de nuestra muestra remite a esta obra. Acá la vemos a ella, un autorretrato en el cual en su frente aparece otro retrato de Diego, y a su vez Diego tiene un tercer ojo en su frente. Como podemos decir que hay un doble tercer ojo, ¿no? Porque el tercer ojo de Frida es Diego, y a su vez Diego tiene un tercer ojo. Pero lo que me parecía también muy importante rescatar es cómo vemos que Frida está tomando elementos, esta idea del tercer ojo, de la clarividencia, de la percepción aguda, son elementos que vienen de tradiciones orientales, ¿no? Ella era muy estudiosa también de las tradiciones egipcias, de las tradiciones orientales, digamos, del hinduismo, cómo siempre la hemos visto como una artista que se autorrepresenta y donde muchas veces su obra queda limitada al mito de su figura, pero sin embargo, nuevas investigaciones y sobre todo investigaciones muy ligadas al feminismo han dado cuenta de la complejidad de su obra, las complejidades de sentidos de su obra y a su vez la pluralidad de referencias, que no son solo digamos, la tradición mexicana, como también muchas veces se la ha limitado, sino que es una tradición, digamos, que hay ella abreva en unas líneas culturales y religiosas muy amplias que le permiten también que su obra tenga, digamos, una proyección mucho más fuerte y mucho más pregnante de lo que tal vez hasta el momento se ha considerado. También quería comentarles
que un poco acompañando la puesta de estas dos piezas, tenemos el archivo de Raquel Tibol. Raquel Tibol fue su primera biógrafa, la primera biógrafa de Frida. Y acá nosotros vemos, bueno, justamente, ¿no? Este gusto de ambos, de la pareja, de Diego Rivera y de Frida Kahlo, por las culturas populares, por las tradiciones precolombinas mexicanas. Ellos eran grandes coleccionistas, tanto de artesanías como de piezas etnográficas. Y bueno, es un conjunto muy lindo porque, bueno, son fotografías, algunos otros materiales que nos permiten ver precisamente digamos, un poco nos despliega, ¿no? Esta vida íntima, esta vida más privada del artista. Bueno, ahora sí ya quiero compartir con ustedes un poco la última sala de Tercer Ojo, que es la sala dedicada a transformar el cuerpo. Acá vamos a ver dos salas que tematizan este aspecto. Esta es la primera sala de transformar el cuerpo. Bueno, digamos, ustedes podrán ver un poco la delicia de obras, ¿no? Acá tenemos una pieza bellísima de Víctor Brecheret, un artista ítalo-brasileño, protagonista de la Semana del 22 brasileña. La pieza se llama Pudor. Pero bueno, en este núcleo precisamente lo que busca plantearse es esta transformación del cuerpo en donde lo femenino o este cuerpo de la mujer, digamos, qué implicancias o de qué manera, eh, digamos, aparecen las artes visuales. Bueno, una de las maneras de aparecer en las artes visuales tiene que ver con la musa, ¿no? La mujer como modelo, la musa inspiradora, este modelo que va apareciendo en muchas de estas imágenes que estamos viendo, pero nos interesaba un poco contrastar esta perspectiva, si se quiere, más tradicional o más canónica, con perspectivas más contemporáneas, en donde claramente se ve un empoderamiento de la mujer y una fuerte crítica respecto precisamente de esta idea de la mujer como modelo. Acá tenemos una pieza de Cilia Sánchez, una artista que, bueno, posiblemente ustedes conozcan, en donde sabemos que si bien parece una pieza minimalista, entre comillas, bueno, es una pieza que en realidad tiene que ver con la manifestación del cuerpo, con la manifestación de las zonas eróticas del cuerpo, ¿no? Y donde el artista está trabajando precisamente esos lugares más erógenos del cuerpo femenino y de estas vinculaciones, si se quiere, sexogenéricas entre los humanos. O, por ejemplo, esta pieza de Mari Bustamante, una artista mexicana, que se llama El pene como instrumento de trabajo. Ella era una artista del grupo de Gallina Negra, y donde precisamente vemos cómo el artista está claramente ironizando y poniendo en cuestión aspectos ligados precisamente al patriarcado o a los modos más tradicionales de la conciencia social. Bueno, y ahora sí, esta última sala, pero que realmente también es una gran delicia, porque bueno, esto también tiene que ver con transformar el cuerpo. Tenemos estas dos grandes piezas de Wilfredo Lam, La Mañana Verde, perteneciente a la colección de Malva, y Omio Vini, de la colección de Eduardo Costantini. Son piezas del año 43, el momento preciso en el que Lam regresa de Europa y llega a Cuba y se encuentra, digamos así, con todo este bagaje cultural fuerte que tiene que ver con los orishás, con la cultura afrodiaspórica, con estos encuentros vinculados precisamente a todos estos dioses de las religiones africanas, y cómo el artista está trabajando algo que para nosotros es clave en esta sala, que tiene que ver con esta simbiosis humano-vegetal-animal, ¿no? Digamos, como en esta transformación interespecista, que es un tema, como les decía, que hoy se trata de una manera muy, muy directa, de un tema muy en boga, con el cual estamos trabajando constantemente, y que son piezas que precisamente nos llevan a pensar en eso, ¿no? En estas fusiones biologicistas, en estas fusiones vinculadas a lo humano, a lo animal, a lo vegetal, y bueno, precisamente el ama a través de este monte, ¿no? Este monte donde habitan estos dioses
digamos, estos dioses que vienen de estas religiones afrodiaspóricas, estos montes que habitan estos dioses y que precisamente son estos dioses transformados. Y bueno, por otro lado, hacer alusión a estas dos obras de Jorge de la Vega, un artista argentino, en donde, bueno, son sus monstruos, ¿no? Precisamente así se llaman las piezas, y donde también esta idea de lo monstruoso formaba parte de pensar esta transformación del cuerpo en esta coyuntura particular del siglo XXI. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado la visita y bueno, estoy pendiente por si tienen preguntas o tienen algún comentario que quieran que compartamos. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, un placer haber estado con ustedes y haber compartido esta visita y haberles contado esta colección que para nosotros es un orgullo. Muchas gracias. Ya estoy en el aire, ¿no? Ok. Bueno, buenos días para el público argentino y buenas tardes para quien nos está viendo desde Madrid. Muchas gracias por esta invitación, es un placer estar con vosotros. Bueno, yo soy Lola Hinojosa, la curadora jefe de la colección de artes performativas del Museo Reina Sofía y una de las curadoras de la muestra que vamos a visitar. Esta muestra, que es una de las exposiciones que forman parte de la colección del museo. La colección del Reina Sofía fue reordenada, la reordenamos a finales de 2020, se inaugura, y está constituida por una serie de exposiciones y esta es una de ellas. Comentaros bueno, esta exposición es mucho más amplia de lo que vamos a ver hoy en cámara, pero por el tiempo disponible, al igual que le ocurría a los compañeros del Malva, pues no, es imposible verla por completo. Así que hemos seleccionado un grupo de salas que yo creo que de alguna manera van a dar una buena muestra de lo que la exposición es. Y bueno, comentaros cómo trabajamos un poco la colección del Museo Reina Sofía. Normalmente, cada una de las exposiciones que conforman toda nuestra colección, que está visitable en este momento, la trabajamos desde un punto de vista cronológico y temático. Es decir, cada exposición suele estar marcada por unos hitos históricos y dentro de esos hitos históricos hay un marco cronológico que intentamos desarrollar. En el caso de esta exposición, Un barco ebrio, vamos a estar hablando de la década de los años 80, pero entendiendo la década como algo maleable, flexible y que por lo tanto se va a extender en algunas de las obras que veamos hacia los 90, pero que intenta ser de alguna manera reflejo de alguna de las cuestiones y prácticas que caracterizaron las prácticas artísticas de esta década. Estamos en la primera sala en este momento de la exposición y eh, también comentaros que varias de las cuestiones que son fundamentales para la colección del Museo Reina Sofía y que intentamos trazar a lo largo de los discursos es la recuperación de exposiciones históricas que nos parecían importantes y que de alguna manera marcaron las sensibilidades de cada periodo histórico. Y es el caso de la sala en la que nos encontramos, donde estamos intentando traer a las narraciones de la exposición el contexto de la Documenta 7 de 1982. Esta documenta fue comisariada por Rudy Fuchs y bueno, cuando Rudy Fuchs está diseñando esta exposición, al final desechó la posibilidad de dar un título a la muestra después de plantearse algunas opciones, entre ellas Un barco ebrio. El barco ebrio en realidad es el título de un poema de Rimbaud y para Rudy Fuchs en realidad lo que quería significar
es la idea de un barco que se encuentra a la deriva sin un rumbo fijo, como metáfora del sistema arte en ese momento. De hecho, lo que él quería hablar es de la desaparición de las guerras de estilo, y la crítica internacional entendió esta documenta como, como de alguna manera se finiquitaban las prácticas conceptualistas de las décadas anteriores, y como un triunfo de la pintura. Es verdad que la transvanguardia italiana y movimientos pictóricos como el nuevo expresionismo alemán constituyeron un bloque bastante importante de esa documenta, pero si miramos a nuestro alrededor en las obras que estamos mostrando nosotros, nos damos cuenta que para nada fue una documenta solo centrada en la pintura. Movimientos como el arte povera o el postminimalismo norteamericano, pieza de Bruce Nauman, que precisamente fue una de las que estuvo en el 82. Lo performativo también tuvo una interesante presencia, como por ejemplo Martha Rosler, el propio Joseph Beuys o Franz Erhard Werther, como son esta maravillosa instalación que tenemos formada por 3 piezas, o la pieza de Dara Birbaum, que es una pieza en vídeo, ¿no?, de un artista que trabaja fundamentalmente el medio vídeo durante toda su carrera, como es PM Magazine, y que de hecho esta obra fue producida específicamente para la documenta del 82, y que por suerte hoy tenemos en la colección del Museo Reina Sofía. También quería, como nota un poco anécdota, que no es una anécdota en realidad, sino que es algo muy importante para nosotros, y es que, como sabrán algunos de ustedes, el Museo Reina Sofía tiene 2 fundaciones fundamentales que nos ayudan, nos apoyan y que son nuestros, bueno, pues dos pilares importantes dentro de nuestro funcionamiento, que son la Fundación de Amigos, que hoy nos acoge, y la Fundación Museo Reina Sofía, que, bueno, que tiene una serie de patronos que colaboran y apoyan enriqueciendo la colección del museo, aportando obras o bien fondos para poder comprarlas. Y justo esta pieza de Franz Erhard, que como ven está formada por tres módulos, que cada una tiene su título, tiene su independencia, pero también funcionan como una instalación completa. Una de ellas fue donada al museo por la Fundación de los Amigos, otra fue donada por la Fundación Museo Reina Sofía, y la tercera fue donada por el artista. O sea que tenemos aquí una representación estupenda de cómo estas 2 fundaciones son fundamentales de nuestro museo. Y también quería, para el público, sobre todo que nos ve desde Argentina, señalar que la Fundación Reina Sofía pues tiene una línea de investigación muy fuerte en el arte latinoamericano. Nuestra colección lleva ya más de 10 años muy focalizada en este territorio, evidentemente pues por cuestiones afectivas e históricas que unen España con esta actitud, y yo creo que es algo que vais a poder ver en la exposición a lo largo del recorrido. Y dentro del arte latinoamericano es precisamente el Cono Sur el mejor representado, y Argentina y Chile van a ser, yo diría que son los mejores representados dentro de nuestra colección. Bueno, podemos continuar y decir que la documenta de alguna manera. Esta documenta, si bien no establecía la pintura como se quiso ver en aquel momento, como el triunfo de la pintura como el lugar al que dirigirse, sí que es cierto que de alguna manera lo que inauguraba era un triunfo del eclecticismo, y esta idea de alguna manera del todo vale fue también interpretada por alguna parte de la crítica como una ausencia de jerarquías, como una ausencia de historia y como una ausencia de crítica, y por lo tanto como un retorno a valores conservadores. Esto tiene sentido en el momento, de alguna manera en el 82 se está inaugurando esta década, que sí que es cierto, está representada políticamente es la era Reagan-Thatcher,
y por lo tanto lo que se llamó la New Right. Y antes de entrar a la exposición, de hecho, tenemos una pieza de Alan Sekula titulada The Reagan Tape, donde hace una crítica muy mordaz a la figura de Reagan y señalar cómo, al mismo tiempo que se está celebrando la documenta del 82, en la ciudad alemana de Kassel, Reagan está visitando Berlín en visita oficial, lo que generó una enorme cantidad de manifestaciones en contra de su figura y al mismo tiempo, por ejemplo, Alan Sekula, cuando proyecta este vídeo de Reagan Tape en la universidad en la que trabaja, es expulsado de la universidad, ¿no? Estos procesos un poco de censura y de autocensura, pues también van a marcar esta década. Y si bien esta exposición, que a quien pueda les invito a acercarse al museo a visitarla, tiene lo que es físicamente como un corazón que está representada precisamente por esta institucionalidad y estas corrientes de las prácticas que se institucionalizan en la década, y a su alrededor y que estas prácticas van a estar pues más podríamos decir, al unísono de estas nuevas tendencias que ya Rudy Fuchs apuntaba en esta documenta, alrededor de este núcleo más oficial e institucional vamos a encontrar lo que hemos llamado una serie de desobediencias a este canon y a esta nueva institucionalidad que se teje durante la década. También una cosa que vamos a ver en el recorrido es cómo en nuestras exposiciones viajamos de lo nacional a lo internacional, de una sala a otra, ¿no? En este momento estamos en el contexto de una sala que hemos titulado Modernidad institucionalizada, que está dedicada a efectivamente cómo a comienzos de los años 80 en España de alguna manera se da fin a la llamada transición democrática después de 40 años de dictadura y es en el año 82 también cuando gana las elecciones el Partido Socialista y se ponen en marcha toda una serie de políticas culturales muy determinadas que querían dar una imagen de modernidad de la nueva España democrática al exterior. Y la cultura va a funcionar como uno de los resortes fundamentales para dar esa imagen de un país moderno y democrático en el exterior. Y es en este momento donde se empiezan a crear instituciones en España que van a ser básicas desde entonces hasta hoy, como es precisamente, por ejemplo, la creación del Centro de Arte Reina Sofía, que nace en un primer momento como un centro de arte y no como un museo, es decir, como un centro de exposiciones. Y por ejemplo, Arco Madrid, que se crea en el año 82, donde hay un intento oficial por impulsar el mercado del arte en nuestro país. Y por ejemplo, los artistas que vamos a encontrar en esta sala van a ser fundamentales en esta nueva escritura de la historia del arte vanguardista español. Son artistas que comienzan a trabajar en los años 50, es decir, de forma muy anterior al momento en el que estamos hablando, pero que de alguna manera van a funcionar como los padres, ¿no?, de este vanguardismo español que se quiere recuperar. Estamos hablando de figuras como Saura, Tapies o Chillida, y pintores que formaron parte del expresionismo abstracto norteamericano, como es el caso de Esteban Vicente o José Guerrero. Como una anécdota, os quería comentar cómo esta escultura de Chillida, que pesa, ya no me acuerdo de las millones de toneladas, tardamos para meterla en esta sala, bueno, pues fue un día completo de trabajo de 6 hombres y 2 grúas. Entonces, bueno, también un poco para que entendáis un poco las formas de trabajo también del museo. Y podemos continuar. Era muy interesante ver cómo la política de exposiciones de ese momento en España, sobre todo a través del Centro Nacional de Exposiciones, lo que intentaba también era equiparar la vanguardia española a la internacional.
creándose exposiciones, por ejemplo, una muy interesante que fue con la que se inauguró el Centro de Arte Reina Sofía, en la que se ponía como un espejo, ¿no? Se quería confrontar la obra de tres autores españoles y tres internacionales, como fueron precisamente Chillida, Saura y Tapies, junto a Cy Twombly, Richard Serra y George Baselitz. Entonces, como veis, aún estamos en este momento, ¿no?, de figuras heroicas masculinas dedicadas a géneros canónicos, como son la pintura y la escultura. Y de hecho, el único español invitado a la documenta de Rudy Fuchs fue Miquel Barceló, un pintor español que desde ese momento se convirtió de alguna manera en el símbolo del punto de fuga, ¿no?, y del rumbo al que había que iniciarse. Entonces, sí que la documenta de Rudy Fuchs en España fue leída en estos términos. Y claro, al margen de esa institucionalidad, donde la pintura y la escultura constituían el eje vertebrador, hay toda una serie de artistas que están trabajando en la marginalidad y es lo que hemos querido denominar desobediencias a este marco institucional. Y estas desobediencias están ubicadas en una especie en unas salas más pequeñas que funcionan alrededor de este corazón. Es decir, es una exposición que físicamente y espacialmente el público, cuando la visita, puede recorrer también estas diferentes temáticas. En esta sala donde nos encontramos ahora, que hemos titulado Hell the New Puritan, que es el título de esta pieza de Charles Atlas, de esta obra en vídeo, pues de alguna manera hemos querido traer a toda una serie de artistas que nos introducen en prácticas como el post-punk, la música, la performance y sobre todo en un contexto queer y no normativo. La pieza de Charles Atlas es muy interesante y muy significativa dentro de este contexto porque, bueno, es una pieza completamente transgresora en donde es como un falso documental de la vida, de unos días de la vida de Michael Clark, que es este bailarín y coreógrafo escocés que de alguna manera pues es una de las figuras fundamentales como de este post-punk queer londinense. Y nos encontramos pues una pieza completamente cargada de humor y provocativa, etcétera, que nos lleva pues desde el día a la cotidianidad del artista a las discotecas de la ciudad de Londres, etcétera. Y para nosotros era muy importante esta pieza, no solamente por esta idea de saludar a los nuevos puritanos, ¿no? Hail the New Puritans, que de alguna manera es lo que venimos diciendo, ¿no? Que la década de los 80 ya se estaba viendo como una década atravesada pues, por una oleada de puritanismo y de conservadurismo, pues es un desafío a esta idea ya desde el propio título. Y vamos a encontrar una serie de piezas y de manifestaciones en este lado de la sala que nos hablan del contexto español, que está mirando muy de cerca el contexto anglosajón en este momento. Sobre todo a Londres, lo vemos en los diseños de carteles. Todos estos carteles fueron diseñados para la Sala Rocola. La Sala Rocola fue una sala de conciertos en Madrid, donde pasaron importantísimos grupos del contexto internacional y todos aquellos grupos españoles que de alguna manera formaban parte de esta corriente rock underground y post-punk, etc. En la Sala Rocola se dieron cita pues, todo tipo de tribus urbanas, desde mods, rockers, punks, etcétera, a la intelectualidad y los artistas españoles del contexto. Y vamos a encontrar otra serie de artistas, como por ejemplo Patricia Gadea, que ella pasa varios años de su vida en Nueva York y va a, de alguna manera, reflejar desde su estilo pues lo que es la noche, las salas de conciertos, los bares, y va a estar muy influenciada pues, por una enorme admiración por artistas como por ejemplo David Bognarovic, ¿no?
que de alguna manera en el otro lado de la sala, mirando al contexto español, tenemos bueno, pues una pequeña representación a modo de pinceladas de qué está pasando al otro lado del Atlántico. Y nos encontramos, tenemos una selección de obras del Gambo de Bognanovic, que como sabrán, bueno, pues es un artista que se contagia de SIDA y muere prematuramente en el año 92 y que fue fundamental dentro del activismo artístico en torno a la pandemia del SIDA y que además tiene un lenguaje desde lo pictórico a lo conceptual tremendamente interesante y que va a ser una referencia para numerosos artistas del contexto. Y también tenemos como tres focos. Por un lado tenemos esta pieza de Ralberoni, artista argentino, como conoceré muchos de ustedes, donde pues él es dibujante, pero también es poeta, trabaja pues, con el dibujo, pero también recitales de poesía que tienen que ver más con lo performativo. Él participó, por ejemplo, en el Museo Bailable de Popo Bedoya. Y esta especie de galería de imágenes de aquí, de sus dibujos, es una especie de museo nómada que él recopila, pero originalmente esto eran stickers que él de alguna manera recogiendo toda esta tradición de stickers de los grupos de música de rock, va empapelando la ciudad de Buenos Aires con estos diseños, como él mismo dice, en una especie de gesto megalómano de convertir la ciudad en su galería personal, ¿no? en su espacio de exposición. Y aquí tenemos una pieza del colombiano Miguel Rojas, donde nos habla precisamente pues, de la calle, de las prácticas no normativas, del contexto más oscuro, ¿no? de la heteronormatividad, ¿no? Al igual que el movimiento arte porno brasileño, que precisamente nos habla de una contrapornografía, del que podemos ver numerosos materiales en la vitrina, y del que formó parte el brasileño Udi Nilsson Jr., del que tenemos también algunos de sus cuadernos maravillosos que él iba construyendo y tejiendo con recortes de periódico, fotografías aquí y allá, que son una auténtica maravilla. Y continuamos a la siguiente sala, que, bueno, pues un poco al hilo de lo que venimos hablando, ¿no? Como de estos espacios alternativos. Vemos que son artistas que venimos de un contexto donde son artistas que están trabajando directamente exponiendo en la calle o en espacios alternativos o retratando un poco el mundo de las discotecas y las salas de conciertos, como hemos dicho, al margen completamente de la institucionalidad. Y aquí, y muy relacionados con la noche, de ahí que la sala fuera oscura y negra en nuestro montaje. Y aquí queríamos, muy al contrario, hacer una sala muy luminosa. Esta sala es una sala íntima y luminosa para tratar la pandemia del SIDA, que como saben es uno de los fenómenos más trascendentales de la década de los 80, que es cuando empiezan a diagnosticarse los primeros enfermos de SIDA y que bueno, comienzan a morir sobre todo al final de la década. Muchísimos artistas se contagiaron y mueren a finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, en esta sala queríamos hablar de pues una serie de artistas y de prácticas. No todos los artistas que están en esta sala murieron de SIDA, pero de alguna manera están en este contexto y nos hablan de ello. Por ejemplo, si bien la pandemia del SIDA generó en el contexto artístico mucha actividad activista, vemos a otros artistas que están trabajando desde su lado más íntimo y cómo están en sus obras hablándonos de esta asociación del placer y del dolor
y de la enfermedad desde un lugar muy profundo, ¿no? O sea, sabemos que cuando en aquel momento alguien era diagnosticado de SIDA, era alguien ya desahuciado, porque no existía curación en ese momento, ni los medicamentos paliativos que existen en la actualidad. Y además fue una pandemia que se asoció en aquel momento sobre todo al consumo de drogas duras y al colectivo homosexual. Por lo tanto, provocando y construyendo un estigma social falso, porque la pandemia del SIDA no tenía nada de minoritario, sino que afectaba a todo el mundo, lo que provocó la desinformación y el rápido contagio y muerte de muchísimas personas y de alguna manera, también la no participación de los gobiernos bueno, pues en tomar medidas de salud pública para que esta enfermedad dejara de ser una pandemia. Y encontramos artistas, hemos seleccionado aquí a un artista español que es Pepe Spaliu, y lo hemos puesto en diálogo con artistas latinoamericanos, como es el caso de Feliciano Centurión, que es un artista paraguayo que, bueno, en sus mantas, aquí tenemos una de ellas, en sus frazadas, él está de alguna manera hablándonos de todo ese universo femenino, íntimo, que remite a su infancia y a toda su cultura rodeado de mujeres y creando estos universos oníricos y completamente melancólicos, donde vemos esta relación con el cuerpo, ¿no? Porque la manta al final es un elemento para cubrir el cuerpo, que nos está hablando de todo este tipo de sensibilidades, ¿no? Esta relación, por ejemplo, de Feliciano Centurión con los santos de Spaliu que vemos sobre estos plintos, que son piezas de cuero cosido, que el cuero, ¿no? está hablándonos de la piel, ¿no? De la piel del cuerpo, que es agujereado, es cosido, y de nuevo esta asociación del placer al dolor y, ¿no? Esta idea de santos, ¿no? Que eran ¿no? Según la tradición católica, los santos son torturados y de esa forma, ¿no? De esa forma de sentir el dolor en sus propios cuerpos, llegan al éxtasis y al momento culmen, ¿no? Spaliu es un artista de Córdoba, no de Córdoba, Argentina, sino de Córdoba, España, que es una ciudad andaluza con una tradición muy fuerte apegada a la religiosidad católica y a la Semana Santa, y esto estaba muy presente en la obra de Pepe Spaliu y de la idea de los santos, al igual que, por ejemplo, el carving, que es este palanquín que tenemos aquí, que es otro objeto ¿no? Este objeto escultórico que tiene un carácter pseudo-totémico, pero en realidad es como un palanquín para ser agarrado, ¿no? Y transportar a lo que podría ser una persona. Es una pieza una serie de piezas que él empieza a realizar cuando sabe que está contagiado de la enfermedad y que desembocan en una pieza performativa maravillosa, muy poética, que estábamos mostrando hasta hace poco también en la sala, que consistía en que dos personas tenían que transportarle como si fuera un paso de Semana Santa, sin que llegara a tocar el suelo, de persona en persona. El cuerpo de Pepe Spaliu iba siendo transportado de persona en persona a través del espacio, realizando un recorrido que fue desde el Palacio de Congresos de la Ciudad de Madrid hasta el Museo Reina Sofía en el año 92, cargado de simbología, por lo que venimos, ¿no? La política, que es el Palacio de Congresos, reivindicando ese apoyo político, ¿no? A los enfermos olvidados, y su llegada al Reina Sofía, porque además, por supuesto, era una acción artística, ¿no? Y entonces el Carry, que se titula así, que es muy bonito el título, porque cuando él descubre que está contagiado, lo hace en Nueva York, y allí que él se relacionaba mucho con la comunidad latina,
la idea de caring, es decir, cuidar de alguien, el caring, el cuidado, cuidar de los enfermos de SIDA, se pronunciaba con una R muy marcada, caring, caring, que significa cargar, ¿no? Cargar, como cargar el peso de alguien. Y un poco de esta combinación es que entre caring, de cargar, y caring, de cuidar, pues da con esta serie de piezas que así se titulan. Y no quería dejar de citar a las yeguas del Apocalipsis y a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, además de artista plástico, es escritor, y Pedro Lemebel es uno de los integrantes, junto a Francisco Casas, de las yeguas del Apocalipsis, que es este colectivo chileno. Y si bien ninguno de los dos muere de SIDA, están rodeados en este momento de amigos que sí que se están contagiando, y muchos de ellos están muriendo. Y aquí vemos una referencia clara a Frida Kahlo, a las dos Fridas. Esto es una performance que ellos realizan en una galería de Santiago, donde esta idea de la transfusión de la sangre, pues de alguna manera nos remite también a este contexto, ¿no? Esta sangre que pasa de un cuerpo a otro, y en algunos casos es derramada, ¿no? Tiene una simbología muy, muy fuerte en este contexto. Y esta pieza, Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel, pues es un texto maravilloso que se titula así, Hablo por mi diferencia, que él va recitando, y la vemos junto a esta fotografía, que este texto él lo lee en un discurso del Partido Comunista en Chile, y precisamente critica cómo sus compañeros, ¿no?, del Partido Comunista, de alguna manera estigmatizan al colectivo homosexual, y de alguna manera también a las mujeres, y es como una fuerte crítica. Él apareció vestido con sus tacones, que era y un vestido de rejilla, que era una simbología muy clara de cómo que él utilizaba en muchas de sus performances, y lee este discurso donde habla, entre otras muchas cosas, por ejemplo, también de los siriarios de Cuba, que son estos lugares de internamiento para los homosexuales en la isla. Y es un texto que os recomiendo, es maravilloso. Y bueno, pues así tenemos configurada esta sala. Y por último, nos acercamos ya a lo que va a ser el final de nuestro recorrido. No es el final de la exposición, pero sí de nuestro recorrido hoy, que, bueno, venimos hilando, ¿no?, con estas desobediencias, estas prácticas más que se encuentran en la marginalidad, y no queríamos dejar de tratar la cuestión de los feminismos. Y en los años 80 vemos un feminismo, o al menos es lo que hemos querido narrar aquí, un feminismo que se encuentra cansado de los anteriores debates de los 70, donde más centrados en las diferencias de género entre hombre y mujer, ya que se consideraba que eso lo único que hacía era perpetuar precisamente esas diferencias de roles de género atribuidos a hombres y mujeres. Y va a haber diferentes teóricas que van a marcar estas nuevas ideologías, como por ejemplo Judith Butler y Donna Haraway, que Haraway es una de las principales bases utilizadas para construir el relato de esta sala. Haraway, sobre todo en un texto fundamental de los años 80, como va a ser su manifiesto para cyborgs, pues nos habla precisamente de la idea de desconfiar del género, la disolución del género, el género como algo atribuido a rasgos biológicos. Y por lo tanto, van a ser textos fundamentales para las artistas de esta generación, que intentan crear relatos subversivos y feministas, donde las propias artistas van a adquirir identidades difusas, identidades construidas, precisamente siguiendo esta línea, ¿no? El cyborg de Haraway es un ser, un híbrido entre humano o animal, o entre humano y máquina. Por ejemplo, las Guerrilla Girls
es un ejemplo, ¿no? Estas mujeres gorila, que de alguna manera ejemplifica muy bien esta utilización pues, de lo grotesco, de la prótesis, de la mascarada, para subvertir los discursos hegemónicos. Aquí vamos a encontrar una serie de artistas muy interesantes, por ejemplo, el caso de los lienzos de Victoria Hill, que ella estaba muy influenciada por Haraway, sin duda alguna, ella lo ha explicado en sus escritos. Vemos, Haraway decía que el cuerpo era una representación, que la medicina era una práctica política, y aquí vemos cómo las bocas de Victoria Hill, que son en realidad icónicas máquinas de deseo para el imaginario colectivo, aquí lo que están es reducidas a carne, herida y enfermedad. Por otro lado, nos encontramos dos artistas argentinas que conocerán sobre todo allá al otro lado, como son Liliana Maresca, por un lado, y Marcia Sbarts, como veremos a continuación, que además son dos artistas que se conocieron y que colaboraron en el contexto de Buenos Aires pues en acciones como, por ejemplo, la Carmese que organizó Maresca. En esta pieza que tenemos en la colección del museo, bueno, pues es una serie de fotografías y uno de los objetos que ella, ensamblajes que ella hacía, que eran de alguna manera objetos que ella creaba para ser utilizados, para ser portados, para ser manejados, y que de alguna manera adquirían aquellos significados que el que los manejaba quería aportarles afectivamente, performáticamente, y Maresca de alguna manera en este tipo de piezas está haciendo referencia es un momento en el que la dictadura acaba de terminar y está haciendo referencia pues, precisamente a este cuerpo torturado y fragmentado que está en el imaginario de todos tras el periodo dictatorial, pero que ella quiere darle un nuevo significado como símbolo de una nueva etapa lleno pues, de donde la sexualidad, la libertad sexual, el erotismo cobra una especial significancia en relación precisamente con estas nuevas libertades adquiridas, ¿no? Por fin, tras la llegada de la democracia. Y en el caso de Marcia y nuestra querida Doña Concha, que es una pieza a la que le tenemos muchísimo cariño en el museo, es una más de nosotras, Doña Concha. Esta pieza, bueno, pues Marcia es más conocida quizá por su obra pictórica, pero ella realizó muchísimas intervenciones urbanas, pues de alguna manera títeres, o como queramos llamar a estos personajes que ella crea. Y esta pieza la realiza en Barcelona cuando se exilia, porque bueno, pues se exilió a España durante unos años, y es en Barcelona donde realiza esta pieza, que está relacionada con bueno, un poco con lo que ella trabaja todo el tiempo, o sobre todo en esta época, que es pues aquellos biotipos de la marginalidad, ¿no? Ella vivía en el barrio gótico de Barcelona, que era un barrio hoy completamente gentrificado, pero en aquel momento era muy popular, y va de alguna manera retratando irónicamente a los personajes de este contexto popular, como es la vecina, la chismosa, etc. Y bueno, en la pieza en vídeo que acompaña a nuestra querida Doña Concha es precisamente la performance que realiza ¿no? Incorporizando, ¿no? Encuerpando al propio personaje, y son unas fotografías que le hace Humberto Rivas, que fue uno de sus grandes amigos en su periodo en Barcelona. Y bueno, encontramos otros ejemplos en la sala, como es Ulrike Oettinger o Joe Spence,
que también hace mofa de alguna manera del trauma y de la enfermedad. Ella tiene un cáncer de pecho y con esta fotografía pues, performática y teatralizada está además haciendo, pues irónicamente, ¿no? Con estos términos, industrialización, colonización, regulación, una metáfora al sistema ¿no? Neoliberal también muy interesante. Y Oettinger en su Orlando nos propone una versión completamente freak del libro de Virginia Woolf, donde pues, el protagonista transgénero nos va mostrando pues esos cuerpos no normativos, donde la diferencia se hace presente de manera muy irónica y donde incluso la crueldad, aspectos que están en la historia de la humanidad, como son la crueldad, incluso la locura, se muestran desde una mirada muy, muy mordaz. Y bueno, con esto hemos terminado. Espero que hayáis disfrutado y aquí todos aquellos que podáis acercaros al Reina Sofía, estáis invitados a hacerlo, a ver la muestra en todo su, de principio a fin. Y si no, en la página web también hay bastante información y bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Lola, ¿me escuchás bien Sí, ahí? sí, escucho. Bueno, muchas gracias por el recorrido que guiaste. La verdad que la comunidad de amigos de Malva, y no tenemos duda que también la Reina Sofía, estamos muy contentos de lo que aprendimos hoy. Tenemos solo dos preguntas que hicieron a través del canal de Instagram respecto a la visita que acabé de guiar. La primera es de Mercedes, que pregunta: ¿cuál fue la repercusión del público general respecto al núcleo de los feminismos? Se refiere a las obras que mostraste respecto a los feminismos, teniendo en cuenta, dice Mercedes, que en algunos países despierta resistencia el tratamiento de estas temáticas. Y después hay otra Bueno, pregunta, si querés que te la leo, vale, perfecto. que es Lionel, pregunta: ¿cuál es el nombre del episodio 5 y el episodio 7 para entender en qué narrativa se inserta el episodio 6 que acabamos de ver? De acuerdo. Bueno, para responder a la primera de las preguntas, la verdad es que la acogida ha sido bastante buena porque, bueno, de alguna manera lo que no hemos querido es apoyar mucho los discursos de la sala con las publicaciones y los textos que nos han servido como base para construir esta narración, ¿no? No como algo que de alguna manera el museo está construyendo o inventando, sino intentando traer todos esos textos que realmente las artistas citan cuando realizan sus trabajos. Es verdad que en otros casos la interpretación puede ser más libre, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso de Marcia Sbarts, no conocemos si realmente ella leyó los textos de Butler o Haraway, como sí sabemos de otras artistas, pero de alguna manera la forma en la que están trabajando estas artistas, aunque no conozcan los relatos, sí sabemos de sus marcadas preocupaciones feministas en el momento que nos permitían esa licencia para atraerlas al diálogo. Y la verdad es que el público ha sido muy receptivo y se ha mostrado sorprendido porque efectivamente son cuestiones que despiertan suspicacias en muchos casos, pero nuestra sensación es que en este caso se han visto con buenos ojos. Excelente, Lola. Y, Y a la otra pregunta, el episodio 5, me pillas que no, que no sé, a ver, el episodio 5 es el de, de acuerdo, el episodio 5 es Nubel 1, sí, el episodio 5 es los enemigos de la poesía. Sí, los enemigos de la poesía, que es precisamente, se titula exactamente Los enemigos de la poesía, resistencias en América Latina,
que es una exposición dedicada solamente al contexto latinoamericano, precisamente para hacer visible esto que os comentaba al principio, de la fuerte investigación que hemos estado realizando en los últimos 10 años, con numerosas adquisiciones, todas realizadas en estos últimos 10 años. Y bueno, pues es un episodio que también pueden mirar en la página web, donde hay un pequeño vídeo y una representación del mismo, y que precisamente habla de estas décadas anteriores a los 80, aunque se introducen en los 80. El marco cronológico de esa exposición va aproximadamente desde el 64, que es el alzamiento del AI-5 en Brasil, hasta finales de los años 80. Y el episodio que está a continuación se titula Dispositivo 92, puede la historia ser rebobinada, que precisamente también tiene este nexo con Latinoamérica muy fuerte, porque la elección del año 92 es porque se celebró el 5º centenario del descubrimiento de América, y cómo eso que por la oficialidad española del momento, sobre todo pues, por este gobierno socialista del que hablaba antes, que la política cultural fue fundamental para sus estrategias, se vio como algo celebrativo, y al mismo tiempo que estaba esa visión oficial celebrativa, hay toda una serie de artistas, colectivos, etcétera, que intentan hacer la contranarrativa, ¿no? Pues precisamente para intentar decolonizar esta mirada colonial hacia lo que en España llamamos el descubrimiento de América, y que al final estamos hablando pues, de la conquista, ¿no? Entonces, era la forma de unir a continuación con todos estos relatos, que al final los episodios todos se relacionan, todos dialogan, todos intentan conectar unos con otros, aunque sean microrelatos en sí, pero siempre intentamos hacer esas conexiones. Excelente, Lola, muchas gracias por tus respuestas. Acá en el chat están saludando y agradeciendo por la jornada del día de hoy. Así que de este lado no nos queda más que agradecer también y despedirlos a todos. Estamos seguros, como decía Marita al comienzo de la jornada, que este es el primer paso de muchas actividades. Así que muchas gracias, Lola, y al equipo de Reina Sofía. Un placer. Muchas gracias a todos los que se conectaron también. Los saludamos. Hasta luego.